Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar los cambios que vamos a tener para este 2022 y cómo puedes seguir mejorando tu español a través de Spanish Colombiano. Recuerda que puedes inscribirte gratuitamente al club de conversación donde podrás practicar tu español conmigo y con otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte y el enlace a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. La vez pasada les estuve contando acerca de mis fracasos. Mis fracasos con GoFundMe, mis fracasos con las clases privadas y mis fracasos con el club de conversación. Después de estas vacaciones que tuve, después de este descanso de final de año, tengo nuevas noticias para ustedes y les voy a contar cómo va a seguir siendo Spanish Colombiano. Quiero recordarles cuál fue la motivación para mí para empezar Spanish Colombiano. La primera motivación fue devolverle el favor a las personas que me ayudaron a aprender inglés. Cuando llegué yo acá a Australia, lo que me ayudó a realmente aprender y hablar inglés fue la ayuda de amigos, de compañeros nativos de inglés con los que pude hablar en una conversación normal y ellos me ayudaron con mi inglés. Y es por eso que les quiero devolver a ellos el favor y a las personas que están interesadas en aprender español. Mi segunda motivación fue mostrar Colombia. En el exterior, la imagen que tiene Colombia es de drogas, de violencia, de que es un lugar peligroso. Y no les voy a mentir, como siempre lo he dicho en este lugar, Colombia, si se compara con otros países, puede ser peligroso. Tenemos cocaína, tenemos estas cosas que son malas, pero hay mucho más. No es solo eso. Y eso es lo que yo quiero mostrar acá. Esas otras cosas de Colombia. Nuestra cultura, nuestra música, la gente, la biodiversidad de nuestro país. Esa es mi segunda motivación. La tercera motivación fue tener un hobby, tener una afición. Yo pienso que es importante para cualquier persona tener un hobby. Eso le ayuda a uno a distraerse del trabajo normal, a distraerse de otras cosas que uno tiene en su vida. Y esto para mí es un hobby y lo disfruto al máximo y es por eso que lo sigo haciendo. Y la cuarta y última motivación para empezar Spanish Colombiano fue el pensar que en el futuro la gente que escuche el podcast o que vea los videos puede ser mis hijos, mis nietos o mis futuras generaciones. Va a ser muy bueno que ellos tengan este material para que me conozcan quién soy yo y obviamente conozcan la cultura colombiana y el país donde yo nací y donde yo crecí. Les estoy hablando de mis motivaciones porque me tocó ir atrás y recordarlas para seguir y pensar el nuevo rumbo de Spanish Colombiano. Y yo les quiero decir una cosa. Quiero decirles qué es Spanish Colombiano. Quiero recordarles qué es Spanish Colombiano. Spanish Colombiano es el lugar donde tú aprenderás el mejor español para aprender. El español colombiano. Aquí yo te enseño español colombiano.
yo te hablo como un amigo. Te hablo como si le estuviera hablando a un amigo en Colombia. Yo no soy profesor, no soy tutor, simplemente quiero ser un amigo colombiano, un amigo virtual con el cual tú podrás mejorar tu español, aprender sobre la cultura colombiana y aprender sobre la cultura latina. ¿Y por qué Spanish colombiano es así? Porque basado en la experiencia que tuve de inmersión aquí en Australia, lo que quiero es emular todos los factores que me ayudaron a mí a realmente envolverme en esta cultura, lo que me ayudó a mí a poder trabajar aquí en Australia como ingeniero, a poder tener una novia australiana, a poder tener amigos australianos y poder hablar inglés y hablar con estas personas correctamente. Eso lo quiero emular con Spanish colombiano. Yo les digo una cosa, para uno hablar fluido español, lo mejor, eso sí, nadie lo puede negar, es irse mínimo 6 meses de inmersión a un país donde hablen la lengua que uno quiere aprender. Pero algunas personas no pueden, o miren lo que acaba de pasar con la situación del coronavirus. No podemos viajar. Entonces, esto es lo que yo quiero hacer, emular qué es lo que uno hace para volverse fluido cuando uno tiene la inmersión. Y es por eso que yo les hablo como un amigo, porque yo me di cuenta que después de hacer muchos cursos de inglés, estar enfrente del profesor, ahí sentado, viendo la clase, aprendiendo gramática, lo que realmente me ayudó fue estar y hablar con nativos de la lengua, ver cómo ellos utilizaban realmente el lenguaje. Y eso es lo que yo quiero emular acá. Bueno, después de esta pequeña introducción, les voy a contar cómo va a ser Spanish colombiano de ahora en adelante. Empecemos con el primer cambio en el club de conversación. Sara el otro día me escribió en WhatsApp preguntándome que si iba a seguir haciendo el club de conversación. Y es verdad, algunos tienen dudas porque en episodios pasados dije que se acababa, pero creo que basado en lo que les acabé de decir de lo que realmente ayuda a uno a mejorar, el club de conversación debe seguir. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El club de conversación va a ser solamente para personas con un nivel intermedio, es decir, un nivel B1, B2. Y si no sabes cuál nivel tienes, simplemente si escuchas más del 70% de mi podcast y entiendes más del 70% de mi podcast, tienes el nivel suficiente para estar en el club de conversación. El segundo cambio es que el club va a ser cada 15 días. Lo estaba pensando hacer semanal, pero por cuestiones familiares y cuestiones de trabajo no me queda tiempo para hacerlo cada semana. Creo que cada 15 días es un buen tiempo. Obviamente por mí yo lo haría todos los días para ayudarlos a ustedes, pero por ahora para mantener un ritmo vamos a hacerlo cada 15 días. Para estar en el club de conversación debes inscribirte en el link que hay en la descripción. Si ya te inscribiste o ya has tenido clases en el club o ya has estado en el club, no necesitas hacer nada. Para los nuevos que se inscriban y para los que ya están inscritos, yo antes de tener la sesión del club les envío un correo electrónico con
los horarios con el tema y obviamente con el link para que hablemos en Zoom. ¿Cómo va a ser la metodología? La metodología va a ser la siguiente. Cada sesión va a tener un tema. Vamos a esperar 10 minutos para las personas que se conectan. Después de esos 10 minutos, lo que voy a hacer es emparejarlos con un compañero. Es decir, que si en el día del club de conversación estamos conectados 10 personas, hacemos grupos de 2 personas y si de pronto falta alguien, yo estaré con esa persona. Creo que tener una conversación uno a uno es más productivo que yo hablando y ustedes escuchando o una persona solamente hablando. Esto lo vamos a hacer en esos 10 minutos donde vamos a empezar que los nuevos se conecten. Después de esos 10 minutos no vamos a aceptar a nadie más que entre a la videollamada, ya que debemos respetar a la gente que es cumplida. Y el último cambio es que, como les había hablado anteriormente, vamos a tener invitados en estas sesiones del club. Voy a invitar a mis amigos, a mi mamá, a mis hermanos y a personas que hablen español para que ustedes también puedan hablar con una persona nativa aparte de mí. Entonces recuerden inscribirse si no lo han hecho y estén pendientes de su correo electrónico. Lo segundo que les quiero hablar es acerca de las clases 1 a 1. No vamos a tener clases 1 a 1 conmigo. Como les digo, ya con el nuevo trabajo que tengo no me queda tiempo. Y lo que vamos a hacer es utilizar Italki. Yo utilicé Italki cuando estaba aprendiendo inglés y es muy útil. Es muy útil y con el convenio que tengo con Italki, para los nuevos que se inscriban tienen $10 o una clase gratis para que empiecen a mejorar su español. Lo bueno de Italki es que ahí pueden encontrar clases con nativos desde $5, lo cual es muy barato, muy barato. Es por eso que yo lo recomiendo. Si eres nuevo y quieres tener una clase gratis y no estás inscrito en Italki, lo que debes hacer es ir al link que hay en la descripción, llenar el formulario y tendrás $10 o una clase gratis en Italki. Si ya estás en Italki o ya has tenido la clase, lo que puedes hacer es unirte al club de conversación para que sigamos mejorando esas habilidades conversacionales. Finalmente, lo que te quería conversar es que muchos me han preguntado acerca de cómo estudiar en Colombia. Incluso alguien en el club de conversación, Leonie, ella va a viajar a Colombia. Y vamos a tener información acerca de las personas que quieran estudiar, viajar o estudiar español en Colombia. Entonces, si están interesados en algunas de estas opciones, ya sea viajar, estudiar su carrera o estudiar español en Colombia, en la descripción pueden encontrar el enlace para inscribirse y yo les enviaré la información y ahí nos podremos comunicar para yo ayudarles con lo que ustedes necesiten. Por último, lo que les quería contar es que los episodios de Spanish Colombiano van a seguir siendo cada semana, todos los miércoles. Eso no va a cambiar. Digo miércoles porque es la hora aquí de Australia. Para ustedes puede que les llegue el jueves, pero va a ser un episodio cada semana. Cada video va a tener transcripciones en español y una traducción en inglés, la cual pueden encontrar en la
descripción de cada video y de cada episodio del podcast. ¿Qué formato vamos a tener? Vamos a tener un formato de tutoriales donde ustedes van a aprender algo nuevo. Por ejemplo, cómo pueden decir de una manera diferente gracias. Les voy a enseñar varias alternativas. Y el otro formato va a ser el formato de ¿qué pasa? Que es donde yo les cuento una historia o hablo acerca de mí o hablo simplemente como un amigo, como si estuviera hablando con un amigo. Y esto creo que para algunos no es claro y no entienden, pero esto que estoy tratando de hacer con estos episodios es simular la inmersión que uno tiene cuando va a otro lugar. Entonces estos episodios van a seguir, y si ustedes ya tienen un nivel intermedio, estos son los episodios más relajados y donde van a aprender más español avanzado. Finalmente, vamos a tener videos cortos para los que me siguen en Instagram y en TikTok. Hay videos cortos 3 veces por semana, videos de 15 segundos donde enseño engranajes, que son pequeñas frases traducidas al inglés, las cuales ayudan a mejorar el vocabulario y a recordar cómo manejar los tiempos en español. Si no estás inscrito o si no me sigues en Instagram o si no tienes Instagram, lo que les recomiendo es YouTube, porque en YouTube no tenemos esa obligación de colocar un perfil o colocar datos. Simplemente vas a Spanish Colombiano y ahí puedes ver los videos cortos. Estos son los cambios para este 2022. Igual estoy abierto a retroalimentación. Spanish Colombiano es algo que es para ti y estoy abierto a cualquier tipo de comentario, queja, sugerencia o reclamo. Si quieres comunicarte directamente conmigo, lo puedes hacer a través del club o a través de email o también a través de las redes sociales. Si eres nuevo en mi canal, te quiero invitar a que te vayas a este video donde hablo acerca de mí y donde puedes conocer más de mí, de dónde soy y acerca de mi vida. Entonces dale clic aquí y nos vemos en este video.